la autoestima y la confianza. Bueno, este tema es súper importante porque de aquí parte cualquier resultado en nuestras vidas, ¿sí? Dependiendo cómo nos sintamos, dependiendo lo que consideremos de nosotros mismos, eso mismo va a ser lo que vamos a recibir como resultado en la vida, con cualquier decisión, cualquier acción, cualquier inversión, cualquier cosa que hagamos. Todo eso depende del nivel de confianza y del nivel de autoestima que tengamos en nosotros mismos. Entonces les voy a leer qué es la autoestima según Google. Dice que es la capacidad que tiene una persona para valorarse, amarse y aceptarse a sí mismo. El desarrollo de la autoestima se da en la infancia intermedia, donde el individuo compara su yo real con un yo ideal y con las personas de su alrededor. Bueno, esto es súper importante entenderlo porque cuando sabemos que esto es definido en esa etapa de nuestra vida, entendemos que muchas cosas, muchos pensamientos, muchas ideas, muchos comportamientos que nosotros tenemos son resultado de la influencia externa que tengamos en nuestras vidas, ¿sí? De quién estaba a nuestro alrededor, de cómo nos criaron nuestros papás, de qué nos decían, de qué no nos decían, de la información que nos entregaban, de lo que veíamos, de lo que consumíamos, etcétera, etcétera. Cuando entendemos esto también sabemos que en cierta forma no estaba en nuestro alcance poder decidir cómo íbamos a sentirnos en el ahora, ¿sí? En este momento, en el futuro. Porque pues tenemos que aprender algo, y es que las personas hacen lo mejor con lo que tienen, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, a pesar de todo, nuestros padres pues hicieron lo mejor también con el nivel de conciencia que tenían en su momento. Entonces esto es importante entenderlo, ya que muchas veces culpamos a las personas, culpamos a los demás, culpamos a las circunstancias, a las experiencias, a todo lo que nos haya pasado en la vida como resultado de lo que somos ahora. Pero el cambio y digamos que la evolución y el crecimiento en nosotros mismos empieza cuando nos hacemos responsables de nuestra vida, ¿sí? Cuando somos conscientes de que ya está a nuestro alcance, ya somos nosotros quienes decidimos cómo sentirnos, qué hacer con lo que sentimos, qué hacer con la información que tenemos y empezar a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Porque lamentablemente en ese momento no podíamos hacer nada más que hacer caso, básicamente, porque éramos unos niños, y si nos decían no se suba ahí, o no haga esto, o bájese ahí, o no salga, o eso está mal, o X, Y, Z, nos estaban programando de una manera u otra. Pero esa programación también viene de generaciones pasadas, en donde a nuestros padres los criaron así, a nuestros abuelos los criaron así, y todo eso se empezó a transmitir a nosotros. Y pues lamentablemente en ese momento ellos no tenían las mismas herramientas que nosotros tenemos para poder transformar esos pensamientos, ¿sí? O sea, yo he tenido varias conversaciones con distintas personas ya de alta edad, y uno les pregunta pues que si nunca han evaluado la posibilidad de replantear o de reestructurar sus pensamientos. Me dicen como no, a esta edad uno ya no cambia, a esta edad uno ya no puede hacer nada diferente, ya uno es como es, ya los rasgos de personalidad son esos y no se pueden cambiar. Pero es porque no tienen la información suficiente para entender que sí se puede cambiar, que depende de uno si uno quiere cambiarlo. Entonces, como les decía y les he dicho siempre, los pensamientos y las ideas son semillas que nos sembraron a nosotros, ¿sí? Entonces está en nosotros también permitir que entren nuevas semillas en nuestra cabeza que reemplacen esas semillas anteriores que nos hacen pensar y ser lo que somos ahora. Entonces por eso es tan importante la apertura. En algún momento se los mencioné, y la apertura es básicamente tu capacidad de estar abierto a nueva información, ¿sí? A entender que no te la sabes todas, a entender que no tienes una verdad absoluta, a entender que lo que tú sabes, lo que tú entiendes, lo que tú ves, lo que tú sientes es simplemente una percepción de lo que tú eres y no es una verdad absoluta, ¿sí? Porque la mente, de una manera u otra, se puede reestructurar, ¿sí? No somos nuestra mente. Tenemos que empezar a entender que nosotros somos los que controlamos nuestra mente, que nuestros pensamientos no nos controlan a nosotros, ¿sí? Y de ahí parte gran parte de la transformación y del crecimiento de la autoestima hacia uno mismo, parte de eso, de entender que depende de nosotros y está en nuestras decisiones el poder replantear todo, las situaciones, las circunstancias, las ideas, las palabras, las conversaciones, todo depende de nosotros, como decidamos tomarlos a nosotros mismos.
Entonces, aquí quiero que se pregunten, o yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la persona más importante de la sala? ¿Sí? Para ustedes, ¿quién es la persona más importante? Entonces, muchas veces la gente responde, no, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mi tía, mi tío, mi abuela, mi X, mi Y, mi Z. Pero muy pocas veces hay personas que dicen, yo soy la persona más importante de este mundo. ¿Sí? Y eso no es egoísmo, eso no es arrogancia, eso no es nada de eso, eso es simplemente reconocer tu valor, entender que eres una persona valiosa y que eres lo único que necesitas para tener en tu vida, ¿sí? Para que todo lo que quieras hacer, lograr, ser, tener, parte de ti mismo. Entonces, cuando tú entiendes que eres lo más importante y que de ahí parte todo, digamos que tu autoestima se empieza a elevar, se empieza a desarrollar de una manera diferente. Entonces, cuando tú entiendes tu valor y entiendes cuál es la importancia de tu vida en esta sociedad, también empiezas a entender que tú, de una manera u otra, influyes en el colectivo, influyes en la sociedad, ¿sí? Entonces también decides tú mismo cómo influir en esta sociedad, porque a mayor nivel de autoestima, mayor impacto, mayor influencia. Entonces hay una frase que dice, ahí está plasmada, y dice como, yo no te amo por lo que eres, sino por lo que me hace sentir cuando estoy contigo. Es básicamente ese impacto que tú dejas en la vida de las personas en el momento en el que tú te permites ser tú mismo hacia las demás personas. Por eso no sé si les ha pasado que ustedes conocen a alguien y puede que no lo conocieran y fuera la primera vez que lo ven y sienten que lo hayan visto de toda la vida, sienten como la confianza que tienen para compartir con esa persona, para decirles cosas que no le dirían a cualquiera. Y es por eso, es porque esa otra persona tiene una autoestima tan sólida que te la transmite a ti, te transmite una confianza en donde tú dices, pero parce, ¿por qué yo confío tanto en él o en ella? Sí, es por eso, es porque hay personas que tienen tan trabajada su autoestima, consciente o inconscientemente no lo sabemos, pero la tienen tan trabajada que eso mismo es lo que transmiten a las demás personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en ella, esa misma es la influencia que desarrollamos hacia las demás personas. Y eso es súper importante porque, que eso lo explicaré ahorita más adelante, pero es la manera en la cual tú te sientes cuando te das cuenta que los demás se sienten contigo mismo, cambia totalmente cuando esa percepción es positiva. Cuando las otras personas se sienten cómodos contigo, tú empiezas a sentirte cómodo contigo mismo, porque empiezas a darte cuenta que está bien ser tú, que el nivel de aceptación, aprobación o como queramos llamarlo es alto. Entonces eso también te empieza a ayudar a ti a poder reforzar esa idea y ese concepto que tienes de ti mismo. Entonces por eso es tan importante trabajar en eso, por eso el autoestima es un pilar súper importante para poder empezar a tener esos resultados que queremos, ¿sí? Porque a fin de cuentas, como les he dicho siempre, los resultados simplemente vienen a nivel que tú te desarrolles personalmente. Entonces el desarrollo personal también es eso, también es la capacidad que yo tengo de sentirme bien conmigo mismo y de poder transmitir eso a las demás personas y asimismo obtener resultados. Porque si lo hacemos al revés, y vamos y tenemos resultados y parce, nos puede ir súper bien en la vida, pero esos resultados son simplemente resultados y no trabajamos en nosotros mismos, así seamos la persona más millonaria del planeta o así tengamos todo lo que algún día soñamos, si nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, de nada sirve. Entonces de nada sirve ganarse el cielo si nos perdemos a nosotros mismos. Entonces por eso es súper importante desarrollar tu autoestima. Entonces aquí quiero que ustedes internamente respondan esta pregunta, y es: ¿dónde estabas hace 5 años? Y de hace 5 años a hoy, ¿qué ha cambiado? Esto es súper importante que ustedes mismos se lo pregunten. ¿Por qué? Porque es ahí cuando entendemos si lo que hemos hecho ha funcionado para algo en nuestras vidas. ¿Sí? Porque hay veces vamos como con el afán de obtener resultados y hacer y no nos damos cuenta que el tiempo pasa haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados. Entonces se los pregunto porque yo, y ahora que tengo 30 años, hace 5 años exactamente, yo me senté un momento frente a un tablero, hice un ejercicio con mi primo que quiero que lo hagan ustedes mismos también. Y fue: ¿cómo visualizo mi vida en 5 años? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo tan anhelado que yo tengo en mi vida que quiero plantearme a 5 años?
Y lo puse en un papel, lo tengo en una agenda anotado. Y hoy que estaba preparando la mentoría y lo veía, decía, han pasado 5 años increíblemente y poder ver cómo... Y poder ver cómo se hace realidad, pues es increíble, pero es en serio porque me lo planteé, ¿sí? No dejé que la vida pasara haciendo cosas únicamente. Fue un momento en el que yo me detuve y dije, bueno, ¿yo qué quiero hacer en 5 años? Y lo puse, quiero tener la vida de mis sueños. ¿Y qué es tener la vida de mis sueños? Tener mi empresa, tener estabilidad financiera, poder viajar por el mundo, poder dedicarme a ayudar a las demás personas. Y muchos de los que están aquí les he pasado el PDF de cómo encontrarse a uno mismo, y es, ahí tú te preguntas, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Quién te gusta? ¿A quién admiras? Todas estas preguntas son súper importantes para también entender cuál es tu papel o tu propósito o tu idea de vida, ¿sí? Entonces yo ahí anotaba todo, yo anotaba quién me gustaba escuchar, qué me gustaba estudiar, qué me gustaba hacer, de qué me gustaba hablar, todas esas cosas yo me las planteé en ese momento y llegué a la conclusión de que eso era lo que yo quería viajar por el mundo y quiero llenar estadios y hacer conferencias por todo el mundo y viajar transformando vidas y poder montar proyectos gigantes a nivel social en el mundo en donde podamos tener un impacto social y poder ayudar a las demás personas a salir de situaciones en donde creen que no hay salida, porque como les decía, muchas personas creen que esa es la vida que les tocó y punto, y que no hay otra, y que no hay manera de salir de ahí. Y nosotros que tenemos la información podemos transmitirles eso también a las demás personas de que sí es posible. Y también ahí fue en donde yo empecé a desarrollar mi autoestima, porque para los que no sepan, parce, yo era una persona súper tímida, súper insegura, era una persona que le daba pánico las cámaras, o sea, pararme yo frente a una cámara y empezar a hablar de estos temas. Los que quieran pueden ir a mi canal de YouTube porque ahí tengo videos de hace 5 años o 4, algo así, en pandemia, donde yo hacía esto y mi lenguaje era otro, o sea, yo no tenía la autoconfianza para poder pararme a la cámara y ser yo. Yo quería ser como Daniel Javif, pero al mismo tiempo quería hablar como X, como Y, como Z, y quería formar un personaje que no era yo, pero era porque yo no me sentía cómodo conmigo mismo, entonces estaba intentando tapar quién era yo con la imagen de otras personas. Y ahí me daba cuenta que no iba para ningún lado, a pesar de que era algo que me gustara y me apasionara, no lo estaba haciendo desde la seguridad y desde la total confianza. Entonces el impacto no era el necesario. Cuando yo entendí que había algo mucho más grande que yo, que había un bien superior a este, yo solté todo eso. Yo empecé a entender que no lo hacía por mí, yo lo hacía por todos estos objetivos de servir al mundo, lo que iba a ayudarme también a mí a desarrollar esa autoconfianza y esa autoestima para hoy poderme parar frente a esta cámara y hablar como si estuviera hablando con un amigo o con cualquier persona, porque es que eso soy yo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero para mi vida. Y cuando yo entendí primero qué quería para mi vida, ya simplemente yo seguí comprometiéndome con lo que yo quería lograr. Y por eso fue que empecé a hacerlo. Hace poco subimos un video, no sé si lo vieron, en donde decíamos, ¿por qué a las personas les da miedo la cámara? Y no les da miedo lavarse los dientes, o no les da miedo bañarse, o no les da miedo mirarse frente al espejo, o no les da miedo hablar con el recepcionista del trabajo en donde van, porque están acostumbrados a hacerlo y llevan tanto tiempo haciéndolo que ya no les da miedo hacerlo, entre comillas, ¿sí? Porque a uno cuando chiquito le daba no miedo, pero sí le daba pereza lavarse la boca, porque era como que cuando uno desarrolla el hábito y cuando uno hace una cosa tantas veces, uno también empieza a generar esa confianza de hacerlo. Y como les digo, hace más de 4 o 5 años yo estaba frente a una cámara y no era yo, no era seguro de mí mismo, pero hacerlo constantemente me llevó a poder desarrollar esa facultad. Y eso es lo que todos estamos logrando aquí. Subir un video diario a nuestras redes sociales nos ha ayudado también a saber quiénes somos, cómo comunicarnos, cómo hablar frente a las demás personas, qué decir, qué no decir, qué palabras utilizo, cuáles son las muletillas, por qué las personas conectan más con unas cosas que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso desarrolla la autoconfianza hacia uno mismo, cuando uno se da cuenta que uno sí es capaz de hacer las cosas, que lo otro simplemente son maricadas mentales en donde le dicen a uno como que ¡ay, qué boletas! Hablando frente a una cámara. Vale verga, no lo hago por eso, lo hago por mí. Lo hago porque es mi propósito en este mundo y quiero cumplirlo y quiero hacer realidad eso que tanto me propuse.
¿Sí? Entonces aquí esta frase que dice, si tú no cambias, nada cambia. Entonces si hace 5 años, de hace 5 años a hoy, no has tenido los resultados que has querido tener, entonces ¿qué estás dispuesto a hacer de hoy a 5 años? Diferente a esos 5 años pasados, porque es la única manera de obtener resultados diferentes, hacer cosas diferentes. Entonces de hoy en adelante, ¿qué vamos a hacer diferente para llegar a ese objetivo? Ya, soltemos la idea de que tenemos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes. Por lo menos, démonos la oportunidad de intentarlo hacer diferente. ¿Sí? Muchas veces por el miedo a la incertidumbre de cómo será no lo hacemos, pero parce, a mí me daría más miedo que pasen otros 5 años haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Por lo menos me doy el beneficio de la duda de si puede o no puede funcionar, pero es ahí. Entonces si tú no cambias, nada cambia. Entonces aquí vamos a hablar de este tema que me pareció súper bonito, en donde vamos a ver cómo influye nuestra autoestima en el autoestima de los demás y cómo la autoestima de los demás influye en nuestra autoestima. Entonces aquí son cinco comportamientos que puedes practicar para desarrollar tu autoestima y desarrollar la autoestima de las demás personas. Son 5 términos y los 5 empiezan con A. Entonces el primero es la aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, por lo general los seres humanos, todos estamos buscando aceptación, estamos buscando encajar en un contexto de poder estar y sentirnos bien en cualquier lugar al que vamos. Entonces la mejor manera para hacer sentir aceptadas a otras personas es sonriendo. Cuando tú le sonríes a otra persona, cuando tú estás frente a una persona y la persona, no sé, tiene cara de culo y tú le sonríes, inténtenlo porque es que es mágico, güey. Las otras personas o se sienten incómodas o te devuelven la sonrisa, porque es que no es normal que las personas sonrían. Entonces cuando tú le sonríes a la otra persona, también la haces sentir importante, ¿sí? La haces sentir aceptada. Cuando una persona te habla, cuando una persona se comunica contigo y tú le sonríes, eso es un símbolo de aceptación. Entonces cuando tú haces sentir aceptada a otra persona, eso inherentemente te va a ayudar a ti a sentirte aceptado. Entonces por eso les decía ahorita, estos 5 comportamientos te ayudarán a elevar tu autoestima y al mismo tiempo puedes elevar el autoestima de los demás. Porque cuando tú entiendes que el servir y el ayudar a las demás personas a sentirse bien, te ayuda a ti, tú empiezas a, en cierta forma, dejar de pensar en ti, empezar a ayudar a las demás personas y saber que vas a recibir eso de vuelta. No lo vas a hacer por esperar eso a cambio de esa persona, ¿sí? Pero el resultado va a ser ese, es tenerlo claro, es simplemente saber que vas a recibir lo mejor de las demás personas dando lo mejor de ti mismo, ¿sí? Entonces el siguiente es el aprecio. Hay una anécdota súper bonita en donde estaban unos chicos en la universidad y estaban como celebrando el cumpleaños de una persona en específico. Y todos le daban regalos a él, pero hubo un regalo súper importante y súper especial para esa persona, en donde él empezó a hablarle de ese regalo a las demás personas. Y fue, digamos que uno de los únicos regalos que lo hizo sentir realmente querido y realmente apreciado. Y fue una carta que le escribió una chica en donde le daba 100 razones por las cuales se sentía agradecido de que esa persona estuviera en su vida y por la cual digámoslo así, lo amaba. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se sintió tan agradecido de que esa persona vio tantas cosas buenas en él, que fue lo que marcó la diferencia frente a los otros regalos, ¿sí? Entonces, inténtenlo si quieren también de hacerlo hacia personas que ustedes aman. Quizá no lo hagan con 100 palabras o 100 razones, pero con 10. Esto va a hacer sentir gratitud. Cuando tú estás escribiendo eso hacia la otra persona, eso te va a ayudar a sentir gratitud hacia esa persona. Y eso también va a empezar a elevar tu autoestima, también va a empezar a hacerte entender que tú eres valioso, ¿sí? Y el sentimiento que tiene la gratitud. Entonces cuando tú practicas la gratitud, tú empiezas a sentirte diferente, tú empiezas a sentir algo en ti que es inexplicable. Es lo mismo cuando sonríes. Si tú sonríes, es imposible estar enojado. Si tú sonríes, es imposible estar preocupado. Inténtenlo. Sonrían en este momento e intenten hacer cara de culo. Es imposible ponerse rabón por algo cuando estás sonriendo. Es lo mismo que pasa cuando sientes gratitud. Cuando sientes gratitud, tú empiezas a vibrar en otra frecuencia. Tú empiezas a vivir y a ver las cosas desde otra manera. Ahí sí es como la frase cliché, dejas de ver el vaso medio
vacío y lo empiezas a ver medio lleno. La perspectiva cambia, pero cambia gracias a esto, gracias a la gratitud, porque es que la gratitud es básicamente el sentimiento de que todo lo que estás haciendo, viviendo, teniendo o percibiendo es bueno, ¿sí? Entonces es mejor percibir las cosas desde la gratitud que desde la víctima, ¿sí? Porque puede que todo esté mal, pero podría estar peor o puede estar mejor, ¿sí? Todo es percepción. Entonces, bueno, ese es el segundo. El tercero es la admiración. Las personas por lo general hacen las cosas para sentirse admirados, ¿sí? Para sentir que sirven para algo, para sentir que sus actos o sus cosas están siendo positivas, están impactando de alguna manera, ¿sí? Entonces la mejor manera en la cual tú le puedes ayudar a las otras personas a sentirse admiradas y asimismo, como les digo, que esto llegue de vuelta a ustedes mismos, es a través de las felicitaciones. Aprende a felicitar a las personas, aprende a decirle a las personas específicamente lo que están haciendo bien, ¿sí? Esto va a ayudar a elevar tu autopercepción y la percepción hacia las otras personas, y así mismo como las personas te vean a ti, así mismo tú te vas a empezar a ver. Entonces si te empiezan a ver desde unos ojos de gratitud, como les decía anteriormente, porque tú felicitas a las otras personas, así mismo tú también te empiezas a sentir así, ¿sí? Entonces por eso les digo que estas 5 herramientas simplemente son para ayudar a las demás personas a sentir mejor autoestima, pero también para que esto vuelva a ti. Y la aprobación es cuando tú ayudas, como les decía ahorita también a través de las felicitaciones, pero tú le agradeces a las personas específicamente por cosas que están haciendo. No eres como, no sé, cuando felicitas a un niño, no, tú eres un niño muy bueno. Más allá de eso tú eres muy bueno por hacer tal o tal cosa, o tú eres un gran ser humano porque reaccionas de esta forma, o tú eres un hijo increíble porque aprendes a escuchar. Y cuando tú empiezas a generar eso, en las demás personas, pues ellos empiezan a sentir agradecidos con eso. Lo que sea que apruebes en las otras personas será lo que recibas más de ellos. Entonces si tú apruebas que la otra persona es una persona, no sé, que es una persona humilde, que es una persona feliz, agradable, apruebas que las personas sean, no sé, dadivosas, que sean amplias, que sean abiertas, que sean sonrientes, todo eso que tú empiezas a sentir de las demás personas es algo que tú también empiezas a reforzar en ti mismo. Así mismo pasa con lo malo. Cuando tú empiezas a reforzar cosas malas en las demás personas, es algo que está reforzando en ti. Por eso nuestro mentor siempre dice, como aquello que tú veas que le falta al mundo, es eso en lo que tú tienes que trabajar para darle al mundo, ¿sí? Y el último es la atención. Cuando tú aprendes a escuchar a las demás personas, cuando tú haces sentir importantes a las demás personas a través de la escucha, cuando tú empiezas a dejar de ser el centro de atención y empezar a darte cuenta que las demás personas merecen y les gusta más ser escuchadas, también tú empiezas a sentirte diferente, ¿sí? Porque como esas personas, todo gira en torno a la gratitud, todo gira en torno a cómo se siente la otra persona contigo. Si la otra persona se siente agradecida porque tú la escuchas, tú también te vas a sentir mucho más valioso para esa persona. Entonces, dense cuenta, todo es simplemente un ciclo, todo vuelve, todo lo que tú sientes hacia esa persona o lo que esa persona siente hacia ti, se devuelve. Entonces, por eso es tan importante trabajar en eso, por eso es tan importante trabajar en cómo hago para que las demás personas se sientan bien. No es de la hipocresía ni nada de eso, ni de la condescendencia en donde le dices a las personas lo que quieren escuchar para sentirse bien. No, es de la total humildad y es de la total sinceridad. Cuando tú ayudas realmente a las demás personas, te estás ayudando a ti mismo. Y por último, vamos a hablar de la confianza. ¿Qué pasaría si ustedes supieran que todo va a salir bien? Que todos esos planes que ustedes tienen se van a cumplir. Que todo eso que ustedes quieren lograr, lo van a hacer. ¿Qué pasaría? Parce, sucede. Pero entonces, como les he dicho siempre, estamos tan acostumbrados a pensar que no puede pasar o que no va a pasar, que preferimos no hacerlo. Empecemos a transformar ese lenguaje que tenemos hacia nosotros mismos, ese lenguaje interior en donde decidimos no hacerlo por miedo y decidimos hacerlo con todo el miedo, confiando en que va a suceder. Porque como les he dicho, si lo crees, lo creas. Entonces, parce, es muchísimo mejor creer que lo vamos a lograr a creer que no. Entonces, si es igual de fácil creerle en lo malo que creer en lo bueno, ¿por qué no creemos en lo bueno? Empecemos a tener confianza en las cosas buenas. Empecemos a transformar ese diablito que nos habla en el oído y empecemos a escuchar al angelito que tenemos en el oído. Como les decía al principio,
Nosotros no somos nuestra mente, nosotros controlamos nuestra mente. Hagan de cuenta que la mente simplemente está tomando tu cuerpo como un ente para poseerlo y desarrollarse a través de él. Pero cuando tú le quitas la custodia de esa mente, le quitas la custodia de ese cerebro, tú empiezas a darte cuenta que tú tienes el control de eso y que los resultados vienen de ahí. Entonces, cuando tú te sientes diferente, sientes confianza, tú actúas diferente y por lo tanto tienes resultados diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, eso es súper importante. Y acá viene este último ítem que dice: la verdadera responsabilidad viene de entender esto. La vida ya ha respondido a mis peticiones. ¿Se acuerdan cuando les decía que el sensei, el trader este súper famoso, decía que él ya tenía un yate? A pesar de no tener un yate, él decía que él era un viajero del futuro en donde estaba en el ahora diciéndole al yo del ahora que iba a tener un yate. Y que él sabía que ya lo tenía en el futuro. Y que simplemente estaba en el ahora diciéndole al yo del ahora que lo iba a tener. Entonces, tratemos de caminar en esa percepción, en esa idea de que vamos a lograr todo lo que nos propongamos, ¿sí? De que vamos a poder cumplir todo lo que querramos, de que ya está cumplido en un futuro no tan lejano, ya está hecho, ¿sí? Y que únicamente depende de que caminemos en pos de eso, de que vayamos en dirección a eso, de que nos desarrollemos y nos movamos de tal manera de que lo logremos, ¿sí? Bueno, y acá es no acciono para ganar. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabemos que vamos a lograrlo, entonces simplemente acciono. No hago para querer lograr las cosas, sino simplemente acciono. Simplemente hago las cosas para poderlo lograr. Y no hay saturación si hay verdadero reconocimiento de quién soy. ¿Qué quiere decir esto? Confundimos muchas veces el emprendimiento, confundimos muchas veces los sueños, confundimos muchas veces el éxito con sacrificarnos y matarnos y volvernos mierda por nuestros sueños, pero en realidad no es eso. Cuando encontramos un propósito mucho más grande, cuando encontramos un propósito mayor en todas las cosas que hacemos, empezamos a darnos cuenta que los resultados llegan sin necesidad de que nosotros sintamos que estamos matándonos por eso. Simplemente vamos en camino a eso, simplemente, obviamente nos esforzamos, simplemente ponemos el trabajo, simplemente nos comprometemos con la excelencia, ¿sí? Pero ya, soltamos el resultado. Va a suceder porque me lo merezco, porque yo voy a hacer que suceda. Pero dejamos de matarnos, simplemente nos comprometemos a poner ese ladrillo más. Pero todo parte de eso, todo parte de nuestra mente, todo parte de nuestra percepción de las cosas que hacemos, ¿sí? O lo hacemos por el afán de conseguirlo, o lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo para lograrlo, pero sin afán de que suceda, ¿sí? Porque a fin de cuentas, si sabemos que va a suceder, entonces ¿qué afán tenemos? Simplemente seguimos caminando en pos de eso. Y por último, como les he dicho siempre, sean felices y listo. Esto es súper importante en la vida. Simplemente sonrían, sean felices y dense cuenta que la felicidad es eso, es una decisión. Depende de ustedes cómo quieran sentirse frente a las cosas que vivan, frente a las circunstancias que tengan. Depende de ustedes y de nadie más. Entonces por eso es una decisión. Ser felices y ya, no más. ¿Listo?